Buenos días chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre las razones trigonométricas de ángulos agudos. Bueno, antes de hablar de las razones de triángulos agudos tenemos que hablar nada más y nada menos que el triángulo rectángulo. Sabemos que el triángulo rectángulo tiene ciertas características importantes que tenemos que resaltar. Por ejemplo, el triángulo rectángulo, uno de sus ángulos obviamente mide 90 grados, que se representa por un cuadradito sombreado normalmente, ¿sí? Ahora, los lados que forman el ángulo rectángulo, el ángulo de 90 grados, se les llama catetos y la longitud del lado que se le opone al ángulo de 90 se le llama hipotenusa. Además, los dos ángulos agudos, en este caso en la gráfica alfa y teta, suman 90 grados. Y también se cumple un teorema muy importante, que es el teorema de Pitágoras, que nos dice que la suma de los catetos al cuadrado es igual a su hipotenusa al cuadrado. ¿Sí? También cabe mencionar que la hipotenusa es el lado de mayor longitud, o sea, es mayor que cualquiera de los dos catetos del triángulo rectángulo. ¿Sí? Básicamente son las características importantes que nosotros debemos saber o debemos tener en cuenta cuando trabajamos las razones trigonométricas. Ahora, en el punto B, razones trigonométricas. Vamos a analizar las razones trigonométricas de un ángulo en particular, en este caso del ángulo θ. Ojo, que las razones trigonométricas cambian dependiendo del ángulo, ¿no? Por ejemplo, ahí vamos a analizar las razones trigonométricas del ángulo θ. Por ejemplo, el seno, como habíamos dicho, es cateto opuesto entre hipotenusa. Para nuestro triángulo que está al costado sería B entre C. El coseno de θ sería cateto adyacente entre hipotenusa, que sería A entre C para nuestro caso. La tangente de θ sería cateto opuesto entre cateto adyacente, que sería B entre A para nuestro triángulo. La cotangente sería cateto adyacente entre cateto opuesto. La secante de θ sería hipotenusa entre cateto adyacente. Y la cosecante hipotenusa entre cateto opuesto. Chicos, es importante o es imprescindible que ustedes se sepan esto de memoria, porque básicamente a lo largo de todo el curso vamos a ver todo lo que son razones trigonométricas. Básicamente trigonometría se basa en eso. ¿Sí? Es importante que ustedes sepan de memoria estas 6 razones trigonométricas. ¿Está bien? Continuamos. Eh, Básicamente esa es la parte ya de los ejemplos, porque esa es la primera parte de las razones trigonométricas y en los ejemplos vamos a ver cómo más o menos se desarrolla, cómo son los problemas. En el primer ejemplo nos dice, en un triángulo rectángulo ABC recto en C, calcular E, que es igual a seno al cuadrado de A, más seno al cuadrado de B. Ojo, primero tenemos que graficar el triángulo ABC y ponemos el ángulo de 90 grados en el ángulo C. Ahí en la gráfica aparece el ángulo de 90 en el punto C, el ángulo A y el ángulo B. Y ojo, que los ángulos, su lado opuesto sería, digamos, la letra A pero en minúscula, ¿no? Que sería el lado opuesto de cada ángulo. Al ángulo A se lo pone el lado A pero en minúscula, al ángulo C se lo pone el lado C pero en minúscula y el ángulo B se lo pone el lado B pero en minúscula. ¿Sí? De esa manera vamos a trabajar cuando trabajamos este tipo de problemas. Ojo, también es importante tener en cuenta que en el triángulo rectángulo también se cumple el teorema de Pitágoras. Ahí le he puesto al costado que nos dice el teorema de Pitágoras, b al cuadrado es igual a c cuadrado más a cuadrado. Dice, hallamos las razones trigonométricas de lo que nos piden. Según el triángulo dice que es seno al cuadrado de a. Primero hallamos seno de a y luego le elevamos al cuadrado. Seno de a, según nuestro triángulo, sería cateto opuesto entre hipotenusa. En este caso sería A entre C. Pero como está elevado al cuadrado, todo lo elevamos al cuadrado. Más, nos piden seno de B, pero también igualito hallamos seno de B. En este caso sería B entre C. Y todo lo elevamos al cuadrado. Una vez que ya hemos hallado las razones trigonométricas, simplemente operamos. El cuadrado se distribuye tanto arriba como abajo, o sea, en el numerador y en el numerador, simplemente como son homogéneas, sumamos directamente. Nos queda a cuadrado más b cuadrado entre c cuadrado. Ahora, según el teorema de Pitágoras, a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. Por lo tanto, c cuadrado entre c cuadrado es igual a 1. Ese sería el primer ejemplo, sencillo. En el segundo ejemplo es algo similar, es prácticamente igual que el primer ejemplo. Nos dicen un triángulo rectángulo recto en C también. ¿A qué es igual? Nos piden E es igual a C en minúscula, coseno de A, más B en minúscula, cotangente de B. Ojo, los ángulos están en mayúscula y los lados, o sea, la longitud de los lados están en letra minúscula, ¿no? Las letras pero en minúscula.
que nos indica justamente la longitud de los lados. Ahora, simplemente hallamos cada razón trigonométrica, hallamos coseno de A y cotangente de B. Ponemos E es igual a C, que es el lado C, ¿no? Cosenos de A sería igual a, ojo, el coseno siempre es cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, vayamos al punto A, sería B entre C, ¿sí? Más B, y ahora hallamos la cotangente de B. Vayamos al ángulo B, que está en la parte de arriba, y hallamos la cotangente, que sería cateto adyacente entre cateto opuesto, que sería A entre B. Operamos, simplemente si ustedes se dan cuenta en la primera expresión, la C se simplifica, me queda B, y en la otra expresión, las B se simplifica y me queda A. Por lo tanto, E sería igual a B más A. Nada más. Eso sería todo en el segundo ejemplo. Ejemplo número 3. Dice calcular el valor de X si tangente de B es igual a 3 medios. Ahora chicos, obviamente que tangente de B tenemos que situarnos en el ángulo B según la gráfica, ¿sí? Primero ahora, según la gráfica, vamos a hallar tangente de B. Todos situados en la gráfica. Tangente de B sería igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. En este caso, para nuestra gráfica sería 7x más 1 entre 4x más 2, según la gráfica. Ahora, pero como dato nos dan que tangente de B es igual a 3 medios, simplemente igualamos las dos expresiones. Y nos va a quedar tangente de B es igual a 7x más 1 entre 4x más 2 es igual a 3 medios. Hacemos en aspa la operación, sería 2 por 7x más 1 es igual a 3 por 4x más 2. Operamos, nos va a quedar 14x más 2 es igual a 12x más 6. Despejamos el valor de x, sería 2x es igual a 2. Ese 2 que está multiplicando pasa a dividir, sería que x es igual a 2. Y eso sería todo. ¿Por qué nos piden hallar el valor de x? Ejemplo número 4. Nos dicen en el ejemplo número 4, nos piden hallar E y nos están diciendo de que un triángulo rectángulo es recto en B. Ya no es recto en C, sino recto en B. Es decir, que el ángulo de 90 va a estar en el ángulo B. ¿Sí? Solamente eso. Y me piden hallar E, secante de A menos seno de C por cotangente de A menos coseno de C. Ojo, no olvidar, siempre le estoy poniendo el teorema de Pitágoras. Según el gráfico sería B cuadrado es igual a C cuadrado más A cuadrado. Bueno, ahora hallamos las razones trigonométricas que nos piden. Hallamos la secante de A. Secante de A, acuérdense que secante es hipotenusa entre cateto adyacente. Situámonos en el ángulo A, sería en este caso B entre C. Ahora me piden seno de C. Seno de C nos situamos en el ángulo C, ¿ya? Y el seno sabemos que es cateto opuesto entre hipotenusa, que sería C entre B. Por cotangente de A nos situamos en el ángulo A y la cotangente sabemos que es cateto adyacente entre cateto opuesto, que sería igual a C entre A. Menos coseno de C, nos situamos en el ángulo C y el coseno, acuérdense que es cateto adyacente entre hipotenusa, que sería A entre B. Operamos primero lo que está entre paréntesis en aspa, nos va a quedar B cuadrado menos C cuadrado entre C por B. Igual copiamos todo, C por A menos B. Una vez que hemos operado, B cuadrado menos C cuadrado tiene una igualdad. Si ustedes van al teorema de Pitágoras, dice que B cuadrado es igual a C al cuadrado más A cuadrado. Si ese C lo pasamos a restar, nos va a quedar que B cuadrado menos C cuadrado es igual a A cuadrado. Por lo tanto, reemplazamos en la expresión. Por lo tanto, M va a quedar A cuadrado por C entre CB por A menos A entre B. Ahora podemos simplificar la primera expresión, se simplifica la C y se simplifica un A. Me va a quedar A entre B menos A entre B. Por lo tanto, dos expresiones que son iguales y se restan simplemente es igual a 0. Por lo tanto, el valor de E sería igual a 0. Bueno chicos, eso sería todo por el día de hoy. No olviden hacer su tarea. Aquí les dejo 4 problemas para que ustedes puedan practicarlos en casa. ¿Sí? Que tengan muy buen día.